Muy buenas noches a todos y a todas. Es una alegría y un honor estar aquí esta noche. Me presento brevemente, soy la profesora María Clara Bingemer, del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Y además de eso, soy también, junto con el profesor doctor Peter Casarella, aquí presente, de Duke University, somos coordinadores de la red Eclesia en América, que consiste en una red que promueve el diálogo entre teólogos en América del norte y del sur. Empezamos con un seminario en 2019, final de 2019 en la PUC de Río, y ahí se formó la red. Ahora tenemos un sitio web que yo voy a pedir a Katia que ponga la dirección quizás en el chat, bien visible para que puedan visitarlo. Después de ese seminario vino la pandemia. Nuestros planes fueron un poco trastocados como los de todos, pero hemos tenido en algunas ocasiones oportunidades de reunirnos, hacer webinarios, y justamente entonces acaba de salir, de estar listo, ¿no? Que todavía no fue publicado, el primer cuaderno de uno de nuestros webinarios sobre la teología cristiana de la Madre Tierra. Y yo voy a pedir a Katia si puede compartir su pantalla para mostrarlo rápidamente. Ahí está. Tiene textos de una teóloga del sur y otra del norte. La del sur es Ivonne Guevara, que ustedes deben conocer porque visita bastante Estados Unidos y está un poco por todas partes, es conocida por todas partes. La otra es una teóloga estadounidense, Rebecca Barrow Davis. Los dos textos son muy lindos, el de Rebecca incluso tiene buenísimas imágenes. Y aquí está nuestro primer cuaderno, el primer de muchos, esperamos. De ese webinario pensamos hacer uno también, ¿no? Y el cuaderno será solamente en forma digital, por en cuanto por lo menos, y estará disponible en el sitio web de Eclesia en América. Así que los invito a todos a visitar nuestra página web y también a bajar nuestro cuaderno y poder leerlo y profundizar las reflexiones de Ivonne y Rebecca. Es una alegría muy grande poder conectarnos y hacer red de redes, y entonces conectarnos hoy con la iniciativa de las Américas para la transformación y la reconciliación en ese webinario. Es una alegría porque sentimos que las redes se entrelazan y van aumentando su potencial de llegar a las personas. Muchas gracias. Y Nina tiene la palabra ahora. Muchas gracias, María Clara. Bueno, yo también estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Nina Balmaceda y sirvo como la directora asociada del Centro para la Reconciliación de la Escuela de Divinidad aquí en la Universidad Duke, en el estado de Carolina del Norte. Para mí es un honor poder hacerles llegar los saludos de los y las miembros de la Iniciativa de las Américas para la Transformación y la Reconciliación. En nuestra red busca el poder promover el diálogo y el aprendizaje mutuo de nuestras experiencias, de nuestras reflexiones entre académicos, profesionales y líderes eclesiásticos y lideresas de las Américas. Para la transformación, para buscar un cambio social en las estructuras, en todos los niveles de la vida en nuestro continente, y con el anhelo de poder promover la reconciliación. Y como dijo María Clara, también para nosotros es un gran honor unir esfuerzos con la red Eclesia esta noche para dialogar y aprender sobre la carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos y hermanas todas. Hace algunos años, ya 6, el Papa Francisco nos bendijo con la encíclica Laudato Si, animándonos a tomar en serio nuestra responsabilidad frente a nuestra casa común, este hermoso planeta que Dios nos ha dado, y a defender a las personas más pobres y vulnerables. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco ahora discute y nos invita a considerar importantes temas no poco controversiales.
Él nos presenta posturas que entran en conflicto en muchos casos con concepciones predominantes hoy en día que algunos no quieren ni siquiera poner en tela de juicio o iniciar la discusión. Él nos invita a reflexionar sobre la importancia del trabajo humano, el rol del mercado, la globalización, especialmente temas del campo económico, pero no solamente una invitación a cambios en el campo económico, sino también en el área social y política, como por ejemplo cuando nos invita a considerar el bien común y la importancia de la fraternidad y la amistad social, o la solidaridad, como alguno de nosotros preferimos llamarla. Diferentes personas tendrán diferentes puntos de vista en este panel sobre cada uno de estos temas. Pero lo que el Papa Francisco ha contribuido a nuestra reflexión y nos da esta oportunidad hoy, al publicar este documento, es invitarnos a dialogar como cristianos y cristianas sobre estos temas tan importantes. Él nos invita a promover un diálogo global público, no solo para el pueblo católico, sino para todas y todos, sobre algunos de los temas más fundamentales para la sobrevivencia de la comunidad humana. Para ayudarnos a entender mejor este importante texto y animarnos a considerar diversos aspectos vinculados a las implicancias de esta encíclica, nos sentimos sumamente honrados de contar con la presencia de dos amigos muy apreciados, la doctora Ruth Padilla de Borst, de tradición cristiana protestante, y el doctor Freddy Parra, de tradición católica. La doctora Ruth Padilla es esposa de Santiago y madre de muchos. Nacida en Colombia y criada en la Argentina, hoy vive en Costa Rica como parte de la comunidad Casa Adobe. Es la coordinadora del equipo gestor de Infomet, la Fraternidad Internacional de Misión como Transformación, y es presidente de la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios CETI Continental. Ruth es doctora en teología en la especialidad de ética social y misionología por la Universidad de Boston. El doctor Freddy Parra Carrasco es profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro Teológico Manuel Larraín. Él ha publicado Modernidad, Utopía e Historia en América Latina, El reino que ha de venir, Historia y esperanza en la obra de Manuel Lacunza, Esperanza en la historia, idea cristiana del tiempo, entre muchos otros libros. Freddy es doctor en teología por la Pontificia Facultad Jesuita de Teología y Filosofía de Belo Horizonte, Brasil. Bueno, es un honor darles la palabra a ellos. Voy a invitar primeramente a Freddy que haga unos planteamientos iniciales y de inmediato continuará Ruth. Gracias. Bien, muchas gracias Nina, muchas gracias María Clara y gracias a todos los que nos están escuchando. Un gusto verlos a la distancia y de alguna manera conocerlos también en estos tiempos de Zoom y de tiempos virtuales. Yo quisiera simplemente en un planteo inicial decir que esta carta encíclica de Francisco, al igual que Laudato Si, me ha sorprendido muy gratamente. Yo creo que es un gran documento, es un bello documento, y lo primero que destacaría, además de su belleza y de su profundidad, es el signo ecuménico que lo caracteriza desde el inicio. No solo se inspira en San Francisco, sino que también vuelve a recordar que ya para Laudato Si se inspiró en Bartolomé, el patriarca ortodoxo, ¿no? Que también le enseñó, y lo reconoce Francisco, a valorar la creación, ¿no? A valorar la creación de todas nuestras criaturas como hijos y hijas de Dios. Y en esta ocasión, él mismo reconoce que se vio muy estimulado por el gran imán Hamad al-Tayeb, con quien se reunió en Abu Dhabi el 2019, y juntos firmaron un documento muy importante, ¿no? Que está citado en varios lugares de Fratelli Tutti. Y hacia el final de la encíclica reconoce que además de estas grandes figuras, se ha inspirado en Martin Luther King, en Desmond Tutu y en Mahatma Gandhi. Y también, por supuesto, él lo dice al final, ¿no? En Charles de Foucault, porque también le recuerda con su vida y con sus palabras el testimonio de Francisco de Asís, digamos, ¿no? De la hermandad universal.
Entonces eso ya es un primer elemento que recorre toda la encíclica, ¿no? Este ecumenismo vital y real. Y yo destaqué, bueno, saldrán las preguntas, muchos temas, ¿no? Pero creo que hay 4 grandes temas que solamente señalo y titulo. Primero, me parece a mí que hay un diagnóstico de la situación mundial, que yo la titularía como una crisis profunda del nosotros. Múltiples signos que probablemente van a salir en nuestro debate le muestran a Francisco, y él nos hace ver y los acentúa y los recoge muy, muy bien, hablan de una crisis del nosotros, de una extensión bastante profunda de versiones individualistas de la cultura moderna que hoy día nos invaden por distintas partes, digamos. Un segundo gran tema, y ahí se conecta el mismo directamente con Laudato Si, es la urgencia, diría yo, urgencia, no solo una necesidad, no solo una tarea más, sino que la urgencia de una ética del cuidado de los otros, de las otras y de la madre tierra. Sí, un tema que recorre, el concepto cuidado aparece, cuidarnos, cuidar a los otros, cuidar la tierra, reaparece con mucha fuerza a lo largo de todo este hermoso texto. En tercer lugar, el cuidado supone uno podría decir una refundación de la política. Es una carta encíclica social, ¿no? Entonces hay un acento muy fuerte en la política, ¿no? En una mejor política, titula un título, ¿no? El mismo título de uno de sus capítulos centrales de la encíclica. Pero una mejor política, ¿para qué? Para el desarrollo humano integral, que no puede estar separado de los derechos, de la promoción de los derechos humanos fundamentales de toda la humanidad. ¿Sí? Desarrollo y derechos humanos. Ciertamente incluyendo los derechos universales de todos y de todas. Y un cuarto tema, que solo titulo, aparece en varias partes, pero sobre todo hacia el final de su encíclica, es la importancia crucial de la memoria. Es muy notable cómo va culminando sus reflexiones Francisco, señalando la importancia de la memoria. Lo que menos se puede decir, pedir, dice en algún momento, es el olvido. No podemos olvidar la Shoah, el Holocausto, no podemos olvidar Nagasaki, Hiroshima, no podemos olvidar a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos, no podemos olvidar el daño a la tierra. Hay expresiones muy, muy fecundas que yo las resumo en esto de la importancia crucial de la memoria. Eso diría yo así como una visión de puntos que me llamaron poderosamente la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. La verdad que no hace falta repetir, destaca varios puntos centrales, entonces más bien voy a complementar lo que tan claramente ha resumido nuestro compañero hermano. Para mí sí, siempre una de las preguntas que me movió a mí cuando Bergoglio eligió ser el Papa Francisco fue justamente ¿por qué? ¿Por qué elegiría ser Francisco? Y aquí nuevamente, así como lo explicó ya en la encíclica de Laudato Si, aquí de nuevo enfatiza por qué Francisco. Francisco en ese espíritu de apertura al otro, a la alteridad, a quien es diferente a uno. Francisco en su sencillez, en su decir no al consumo rápido, al individualismo, a la construcción de muros, en medio, Francisco de Asís, en medio de un tiempo de cruzadas religiosas y guerras que justifican el imperio, la expansión, el colonialismo, dice no y más bien comienza desde abajo, desde adentro, construyendo su comunidad de pobres. Llama también la atención para mí cómo esta construcción, el Papa Francisco destaca el valor del arte, lo artesanal, los poetas sociales, dice él. Entonces llama también a un despertar de la imaginación. No es simplemente un contrariar el sistema tal como está, sino que eso exige
un despertar, un nutrir de la imaginación artística. Habla también del arte del encuentro. El encuentro entonces con el otro, con la otra, no simplemente como una manera de conseguir cosas juntos, como vamos a conversar más tarde sobre el hecho de solo asociarse, sino de hermanarse. También destaco porque sale con frecuencia el tema de el papel de la iglesia, no la iglesia como un sectarismo, como una isla que se sirve a sí misma, sino a la luz de esta parábola del buen samaritano, donde la pregunta se revierte, donde Jesús desafía el paradigma con el cual venía quien venía a probarlo y le dice de quién es mi prójimo, y da vuelta la torta y le dice, no, más bien la pregunta es de quién sos prójimo, y todas las implicaciones de ese giro de reconocernos hermanos frente a personas que son quizás extrañas, que son diferentes, que son otras y otros. Y en medio de esto también entonces este llamado a la deconstrucción de los muros, de aquellas cosas que ponemos como demarcaciones de diferencia, como demarcaciones de exclusión. Y ahí viene este fuerte llamado, quizás por la realidad en la que yo vivo en Centroamérica, de la migración, y cuál es la respuesta que debe darse a toda la movilidad humana y el urgente y problemático vínculo entre cambio climático y movilidad, migración forzada, refugiados climáticos. Entonces, también este replanteo en medio de esto a la necesidad de un replanteo de lo que significa la ciudadanía, que es ser unos y otros juntos, juntas, la inclusión, la receptividad y la escucha mutua para construir juntos una alternativa a la voraz maquinaria del consumo que consume hasta las personas mismas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por esa excelente introducción que hicieron. Freddy destacando algunos puntos y Ruth haciendo una reflexión con una mirada propia sobre la encíclica. Yo creo que se complementaron muy bien, fue muy enriquecedor y seguro que ahora podemos empezar a dialogar entre todos, ¿no? Y nosotros entonces, los moderadores y los organizadores, vamos a proponerles algunas preguntas para después abrir más ampliamente. Entonces, la primera pregunta que yo quería pedir a los dos panelistas sería que comentaran la afirmación fundamental. Me parece, me capturó la atención cuando la leí por primera vez y seguí profundizando en eso. Esa afirmación fundamental del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, de que hay que cambiar nuestra lógica. Y eso implica pasar de la lógica del socio, que es regida por el interés, a la lógica del hermano, que es regida por la gratuidad. En la sección que empieza en el número 101, el Papa pone el título Trascender un mundo de socios. Y dice que así se pierde totalmente el sentido bíblico del prójimo, del hermano. ¿Qué tienen a decir ustedes dos sobre esta afirmación y qué perspectivas ven, sobre todo, para superar esa lógica rumbo a la fraternidad verdadera? ¿Quién quiere empezar? Oh, Ruth, ahora le toca a Ruth. Oh. Sí. O yo empiezo, ¿no? Vamos Adelante, Freddy. Adelante, ¿Ah? Freddy. Vamos adelante, alternando. Adelante, Ya. adelante, Freddy. Bueno, muchas gracias, Ruth, muy amable. A ver, lo primero que yo diría es que esa reflexión de Francisco se inscribe en el contexto más amplio de una reflexión que ya inició Ruth, que tiene que ver con, podríamos decir, las enseñanzas y la extensión de la enseñanza de la parábola del buen samaritano. Es decir, eso es lo primero que uno aprecia. Es decir, en resumen, ¿no? Lo dijo también ya, lo enfatizó Ruth, este cambio de lógica al que nos invita Jesús.
Sabemos todos, ¿no?, que la parábola del buen samaritano resume, y lo dice también Francisco, una larga tradición bíblica, ¿no?, que atraviesa el Antiguo y el Nuevo Testamento, y este llamado a cuidar una vez más al otro, a la otra, a todos, sin ninguna restricción, ¿no? Eso es como el mismo resume que esa es la gran enseñanza de esta parábola. Pero no solo eso, sino que Jesús radicaliza nuestra relación con los otros y las otras, y cito la misma encíclica, porque no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. Dicho eso, cuidar a los otros supone, a mi modo de ver, trascender precisamente un mundo de socios. En una sociedad que padece una crisis de nosotros, como está aquí así con un titular, donde el mismo Francisco dice que crecen y se multiplican por doquier, ¿no?, espacios autoprotectores y autorreferenciales, espacios cerrados, en los distintos puntos del planeta, en América Latina, en nuestros países, en nuestras regiones, donde, comillas, solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Y así, en ese contexto de autorreferencialidad, de autoprotección, de cerrazón, evidentemente pierde su significado la palabra prójimo. Y únicamente cobraría sentido, aquí está citando por lo demás un trabajo del filósofo Paul Ricoeur, cobra sentido solamente la palabra socio, es decir, aquel que está asociado con nosotros, con cada uno, solo por determinados intereses. Ahora bien, él mismo da una pista, ¿no?, tratando de responderle, porque María Clara, además de hacernos tomar conciencia, nos dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para superar esto? El Papa, bueno, toda la encíclica de alguna manera nos da pistas, pero yo diría muy cercanamente al texto que estamos conversando, en el número 103, él se hace una pregunta que yo creo que la podemos transformar en tarea y desafío. Él mismo dice lo siguiente: ¿qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad? Me parece que en esa pregunta están insinuadas precisamente las tareas y los desafíos. Si la única manera de superar esa lógica en que somos meros socios y avanzar hacia la fraternidad, que tiene mucho que enseñar a la libertad y a la igualdad, ¿no? Recordemos, ¿no?, el gran eslogan de la modernidad progresista, podríamos decir, porque tampoco es compartido por toda la modernidad. La fraternidad tiene mucho, no solo algo, sino que mucho que enseñar a la libertad y a la igualdad, precisamente cultivando la fraternidad también en nuestra sociedad, y hacerlo conscientemente, y desarrollar una política también de fraternidad. Y eso tiene que ver con temas que podrán salir después, ¿no?, con el tema del desarrollo integral para todos, con el cultivo, promoción y defensa de los derechos humanos de todos y de todas. Es decir, Francisco nunca dice algo sin darle un contenido, ¿no?, que una red de contenido que se van dando a lo largo de toda su encíclica. Y siempre están, yo diría yo, para terminar por ahora, un nivel personal, nunca dicho pero siempre presente, un nivel social y un nivel político. Es decir, insisto en eso, ¿no?, y aquí lo dice hasta con sus propias letras. Es decir, no basta una actitud personal, social o comunitaria de ser más fraternos. Es necesario que haya instituciones, y esa no puede ser sino política, que fomenten la fraternidad. Y ese es el gran problema de hoy día. Es decir, en medio de los populismos y los liberalismos extremos, neoliberalismo, y donde solo ocurre el mercado, como él mismo dice, la fraternidad está en jaque, digámoslo así. O sea, no basta con superar actitudes personales si no cambiamos instituciones. Eso diría yo por ahora. Y es fascinante, ¿no te parece, Freddy, que también habla del individualismo radical como un Claro, virus? En como un medio virus, del 2020, cuando sí, estamos todos en medio del plagados por COVID-19. este virus, él habla Exactamente. del individuo radical como un virus y ese virus que imposibilita el encuentro con las otras personas y simplemente las utiliza para sus propios intereses. Entonces, el contraste entre esta
este ser socio y el ser hermano o hermana, ¿no? El socio simplemente busca un vínculo para fines y intereses personales propios que reafirman su identidad o su valor individual. Entonces es una suma de intereses que en realidad es una resta. Mientras que por otro lado el contraste con el ser verdaderamente una fraternidad, una sororidad, una búsqueda de hermandad que permite trascender las diferencias para construir algo juntos, juntas, ¿no? Dice en el 105, la mera suma de intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Esa suma de intereses que es en realidad lo que nos dice el mercado. Nos dice, bueno, si cada uno procura su propio bien y cada uno procura enriquecerse, entonces todo va a estar bien. Mentira, dice Francisco. Él dice, no, aquí hay que romper ese virus para poder entonces caminar hacia una amistad social, una fraternidad universal, donde se valora a cada persona y se valora el aporte que cada una de ellas puede dar al bien común. Prima en todo, atraviesa toda la encíclica este paradigma del bien común, del bien de todos y todas, que no es el propio, no es el individual, no es, y dice en algún lugar, con cada uno sirviéndose a sí mismo, como dice por algún lado, aquí, el sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en todos contra todos, y eso será peor que una pandemia. Exacto. Sí. Bien. Nina. Gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias. En esa misma línea, amigos, amiga, quisiera preguntarles, a la luz de los cambios que estamos experimentando, que se están experimentando en todo el mundo, con diferencias más de grado que de naturaleza, cambios, incluso rupturas, ¿verdad? Crisis múltiples, simultáneas. La globalización de las políticas económicas neoliberales, la revolución tecnológica que atenta con desaparecer gran parte del trabajo humano. ¿Qué decir de la radicalización ideológica, los nacionalismos? Y todas estas profundizaciones de tendencias que ya habíamos venido viendo en las últimas décadas, pareciera que en este momento han entrado simultáneamente a hacer que la olla a presión casi explote o definitivamente explote en muchos lugares. En ese contexto estamos viviendo un profundo desencanto, lo digo como peruana, frente a las elecciones de este domingo en el Perú, una gran desesperanza incluso con el sistema democrático en muchos lugares, debido a que las políticas económicas neoliberales tienden a debilitar las instituciones gubernamentales, las crisis de liderazgo, los caudillismos. Bueno, no sigo para no deprimirnos, pero sin duda estamos experimentando un impacto de estas múltiples crisis y por supuesto quienes sufren más estos impactos son las personas que menos tienen. En un contexto de competencia económica salvaje, de profunda desigualdad económica y social, y en una cultura en la que entendemos muchas veces, tristemente, el beneficio solamente en términos materiales muy estrechos. ¿Qué reflexiones les merece lo que ha escrito el Papa en Fratelli Tutti? Y esta vez me animo a invitar a Ruth a responder primero. Gracias. Me mandaste al frente, Nina. No, bueno, realmente prácticamente toda la encíclica encara ese desafío de una manera u otra, desde esta desmitificación del valor de lo individual, no de sus derechos, porque sí reafirma los derechos de cada persona. Entonces, esta crítica al individualismo no es crítica a la persona, al individuo, pero desde esa desmitificación del derecho
individual versus la necesidad de enfatizar el bien común, hasta la defensa de que todo ser humano tiene derecho a un desarrollo integral, a condiciones de vida sustentable, un derecho que no debe ser negado, incluso dice frente a cuestiones de preguntas sobre migración, por ejemplo, y de exclusión por ser de afuera y demás sobre los migrantes. Él dice, entiendo los temores, pero a su vez debemos permitir que cada persona florezca creativamente, que tenga oportunidades, y por eso invita a que la gente trascienda sus reacciones como así instantáneas, primarias, y que más bien encare la posibilidad de la aceptación. El problema, dice, es cuando, y cito en el 45, el problema es cuando las dudas y los miedos condicionan nuestra forma de pensar y actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro. Entonces, en medio de estas tendencias ideológicas, polarizantes, excluyentes, como las que mencionabas, Nina, el llamado es a bajar esos muros y más bien a construir los puentes del reconocimiento de la otra persona, así sea diferente a mí, y diferente en términos étnicos, raciales, de género, de nacionalidad, aún de postura ideológica, ¿no? Y que un llamado más que hace en términos más políticos y más allá de lo personal o intrapersonal, es que posiblemente no se estime invertir a favor de los frágiles como algo rentable, no es algo que va a permitir un gran lucro, puede implicar, incluso dice, menor eficiencia, pero exige un estado activo, presente, donde la sociedad civil entonces no solo se concentre en la eficiencia, sino que se oriente hacia el bien común. Muchas gracias. Adelante, Freddy. Muy bien. Bueno, que agregar a lo que ha dicho también Ruth, yo diría que en ese diagnóstico inicial que tú muy bien has planteado, Nina, él habla, ¿cierto?, de algo que no solo ocurre en el mundo en general, ¿no? En Europa, ¿no? Hace alusión también a los quiebres de la unidad europea, las evoca, y en otros lugares del planeta. Pero bueno, pero también en América Latina está ocurriendo eso, ¿no? Hasta donde yo sé, no tengo toda la información, una serie de proyectos, de pactos, ¿no? De integración, también en este minuto están bastante debilitados, digamos. Es decir, eso también es bueno tomar conciencia, ¿no? Y nuestros países, y el lugar que nosotros ocupamos, ¿cierto? Claro, quizás no es desde el poder político ni económico, pero no sabemos, ¿cierto?, quiénes están presentes acá en estos 84 participantes, pero de todas maneras a lo mejor algo podemos hacer y decir, ¿no? O de solicitar, ¿no? De trabajar de nuevo por la integración de América Latina, ¿no? Es decir, hay proyectos colectivos que se venían gestando desde los años 50, 60, 70, que de alguna manera han perdido entusiasmo, han perdido su fuerza, ¿no? Algo hay, ¿no?, a nivel de algunos países, pero de todas maneras, como lo que uno escucha es que hoy día eso está en crisis también. Es decir, la integración latinoamericana también está en crisis, también por el surgimiento de diversos nacionalismos. Y si hay algo que descarta con bastante claridad Francisco en varios momentos, y incluso cuando habla de esto de la mejor política, no parte descartando porque no considera viables ni plausibles ni los nacionalismos emergentes en el mundo, también en América Latina, por supuesto, ni el liberalismo extremo, concretamente las políticas neoliberales que ya hemos comentado. Es decir, estos dos modelos vigentes, con distintos matices, ¿no?, en las distintas regiones del planeta, yo creo que es bueno hacerlo ver, ¿no? Francisco lo dice con toda claridad, ¿no? Yo lo resumo así:
no son ni viables ni plausibles, es decir, no van al fondo del asunto, ¿no? Y los populismos tampoco, ¿no? Los populismos nacionalistas o los nacionalismos populistas, como se quieran llamar, finalmente ignoran el concepto de pueblo, ¿no? Ignoran la identidad común, ignoran de que la identidad de un pueblo, y eso es muy válido para América Latina, ¿no? Pero no solo para nosotros, tiene una esencia de apertura, ¿no? El populismo cierra, o sea, eso se toca muy bien con lo que decía recién Ruth a propósito de los muros, ¿no? Eso lo dice con todas sus letras Francisco. El neoliberalismo ya hemos hablado, ¿no? La estrechez, ¿no? De su análisis económico, ¿no? Que siguen pensando de que el mercado soluciona todo, la teoría del famosa, ¿no? Del goteo, del chorreo, como se dirá en distintos países, ¿no? Que no ha dado resultado. Otra cosa que señala Francisco, y le añado a tu diagnóstico, Nina, y que da que pensar, él de repente dice de que está en la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida, se amplía, dice, hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma. ¿Ah? Yo hace tiempo que no escuchaba la palabra cisma aplicado a esto, ¿no? Lo usamos en muchos contextos religiosos sobre todo, pero él habla de un cisma entre el individuo y la comunidad. Me parece una expresión sólida, fuerte, ¿no? Que da cuenta de esta crisis de nosotros que estamos también denunciando. Pero también le pone, como lo hace siempre él, ¿no? Con su estilo y con su fundamento, Francisco le pone nombre y apellido, podríamos decir, a este cisma. Y lo dice de esta manera, a mi modo de ver. Los derechos humanos no son suficientemente universales. De hecho, no son iguales para todos. Eso que uno le escucha a veces a poetas, a canciones, a música, ¿no? Y que lo podrá encontrar en algún manifiesto político, lo dice con todas sus letras Francisco. ¿Sí? No son iguales para todos. Esa es la impresión que de hecho se está dando en este mundo, ¿no? Numerosos pasajes lo afirman. ¿Por qué? Pues tampoco se queda con la afirmación así general, no son iguales para todos, porque persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico, nuevamente, basado en las ganancias. Mire lo que añade a continuación, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano. Eso está dicho expresamente en el número 22. Bueno, esa es la reflexión que por ahora, no solamente para complementar a lo que ya bien dijo Ruth. Muchas gracias. Vamos ahondando cada vez más en esas cuestiones tan poderosas, ¿no? Que pone Francisco en su encíclica. Yo pondría entonces una otra cuestión. La Fratelli Tutti, Francisco declara ya casi al final del texto que para construir verdaderamente la fraternidad hay que empezar desde abajo. Me parece que es una declaración muy osada y muy verdadera. Si se empieza desde arriba, se deja muchos afuera. Me gustaría que ustedes dos, desde sus experiencias eclesiales, nos dijeran qué iniciativas concretas se están dando y se pueden dar para construir esa fraternidad desde abajo. Seguramente Freddy, como latinoamericano, puede rescatar nuestra historia eclesial desde Medellín en 1968, cuando la iglesia decide cambiar de prioridades y caminar hacia los márgenes, porque constata el fracaso de la evangelización empezando desde arriba. En el fondo es eso, lo que mueve los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín, Colombia, después del Concilio Vaticano II, justamente. Y ahí se gesta la opción por los pobres. Por otro lado, Ruth podría relatarnos algo desde su experiencia eclesial y desde su trabajo también, ¿no? Muy concreto que hace. En fin, eso de empezar desde abajo me parece un desafío muy importante que lanza la Fratelli Tutti. Bueno, tú, parto yo ahora, como nos vamos alternando, Ruth, tú en parte ya lo has dicho, María Clara, es decir, para la Iglesia Latinoamericana, ¿no? Y para el desarrollo, ¿no? De las conferencias episcopales, pero no solo las conferencias episcopales, ¿no? Medellín el 68, Puebla, ¿no? Santo Domingo, Aparecida, con distintos matices, hay algo irrenunciable, ¿no? Que es la opción preferencial por los pobres. Eso se ha mantenido, ¿no? En el magisterio latinoamericano como una prioridad
sin duda, digamos. Preferencial, no exclusiva, no excluyente, no todos sabemos, ¿no?, la historia de los matices y de los conceptos, pero nunca se ha renunciado a ella, y Francisco la ha rescatado, ¿cierto?, de un modo bastante singular, no solo aquí, sino que también en Evangelii Gaudium, ¿no?, de otra manera también en Laudato Si. Es decir, es un tema permanente en su encíclica y en su magisterio. La crisis ambiental, ¿no?, lo dice con todas sus letras, no es solo ambiental, es socioambiental. Afecta a todo el género humano, ¿cierto? Afecta a todas las criaturas y también particularmente a los pobres. En Evangelii Gaudium hay una serie de pasajes, ¿cierto?, formidables, ¿no?, en que pocas veces se había escrito en párrafos tan pequeños lo que significa la opción preferencial por los pobres, ¿no?, y el fundamento del reino de Dios, por lo demás, ¿no?, anunciado a los pobres por el mismo Jesús, como fundamento teológico de esta opción. Es decir, eso es parte del magisterio de Francisco, ¿no?, que recoge la mejor tradición también latinoamericana, que por supuesto no había estado ausente, ¿no?, en los pontífices anteriores, pero él lo dice con mucha fuerza, digamos, ¿no? La evangelización pasa, ¿cierto?, por la opción preferencial por los pobres. Y yo qué añadiría, digamos, es decir, que esta opción preferencial por los pobres, además del llamado a la inserción, ¿no?, además de la presencia, siempre ha estado vinculado en el pensamiento y en el magisterio y en la teología latinoamericana, una vez más lo digo, ¿cierto?, a la defensa de los derechos de los pobres. Es decir, no, es una opción para liberar, ¿no? Es una opción para liberar de la miseria que atenta contra la dignidad humana, ¿no? Es para liberar de la miseria y de la pobreza que deshumaniza, ¿no? Es decir, eso hay que decirlo bueno, en eso consiste la opción preferencial por los pobres, ¿no? Ya Medellín, ¿no?, tú te acordarás, María Clara, bueno, todos nos acordaremos en la medida que podemos, de acuerdo a nuestras edades y nuestro lugar en el espacio y el tiempo, ¿no? Hablaba, por supuesto, de la pobreza espiritual, ¿no?, irrenunciable, ¿no?, pero sin duda de la dimensión social de la pobreza y de la pobreza que deshumaniza y de la cual hay que liberar precisamente, digamos, es decir, y del escándalo de la pobreza. Eso siempre ha estado presente, ¿no?, y sigue estando presente. Y asociado, por lo tanto, a la necesidad de participar y de unirse a movimientos sociales, culturales, eclesiales y políticos que quieren un mundo más justo y que buscan un mundo más justo. Sino, son inseparables las dimensiones, ¿no? Porque no se pueden separar, digamos, es decir, lo social, lo político, lo económico, lo cultural van unidos, ¿no? Es decir, esos han sido los matices del concepto de liberación que se ha trabajado por distintos autores y distintas escuelas en América Latina, digamos, y que también está presente en la letra y en el espíritu de las conferencias episcopales. Yo añadiría que hoy día esto pasa por una mejor política también, o sea, volviendo a la expresión de Francisco. Es decir, una mejor política que tiene que incorporar y por lo tanto a quienes quiere liberar, por así decirlo, a quienes quieren promover, a quienes quiere sacar de la miseria que deshumaniza, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Papa lo dice también, no se le fue a este punto, ¿ah? Lo dice, ¿no?, para alguien lo quiere volver a revisar, ¿no?, en el número 169, ¿no?, para que haya desarrollo integral, para que haya una sana política, otra expresión que se utiliza, ¿no?, para que haya una mejor política al servicio del desarrollo integral, es necesario fomentar la participación ciudadana en todos los niveles, lo que implica incorporar especialmente a los excluidos, a los pobres, en la construcción de la sociedad. Por lo mismo se requiere la participación, dice Francisco, y se lo dice esto en un congreso, por si acaso, la participación de los movimientos populares. De lo contrario, comillas, la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, en una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando, porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad y en la construcción de su destino. Yo creo que hoy día la opción preferencial por los pobres implica esto, implica la participación, la incorporación en los procesos de transformación, necesariamente, digamos. Pues si no, la democracia, que es la que estamos defendiendo, buscando profundizar, ya lo había intuido por lo demás, ¿no?, Juan XXIII, Pablo VI, es decir, la democracia, y lo dijeron con todas sus letras, no es solo formal, ¿no? La democracia siempre ha implicado
para la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Para la doctrina más formal, si ustedes quieren, social de la Iglesia, participación a nivel social, a nivel político y a nivel económico. La opción por los pobres pasa por allí. No se puede entender al margen de una democracia integral, también podríamos decir. Y lo vuelve a rescatar Francisco, porque si no la misma democracia se atrofia, ¿no? Pierde representatividad, terminamos en una mera formalidad. Es decir, todos los seres humanos, y particularmente aquellos que requieren, ¿cierto?, salir en su lucha cotidiana de aquello que los tiene, ¿cierto?, en una condición de deshumanización, por decirlo en una palabra general, ¿no? Y que buscan superar la indignidad, la fragilidad asociada siempre a la injusticia, tienen que participar en la construcción de su destino. También. Y quizás así entiendo yo esto desde abajo, digamos, ¿no? Aunque también mencionaría, si tengo un segundo, que la expresión esa que tú hacías mención también aparece en el contexto de la memoria. Dice, si hay que volver a empezar, lo dice en el número 235, en medio de la necesidad de la memoria y en medio de los dramas que aquejan a nuestro mundo actual, él dice, si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos, cierre comillas. Y lo dice después de haber dicho, con toda su claridad, que solo la verdad histórica de los hechos, porque son inseparables la verdad, la justicia, la misericordia, no podemos olvidarnos de los desaparecidos, de las mujeres abusadas, de los niños violentados, de los pobres, de los excluidos, etcétera, etcétera. Y ahí dice, si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. No nos olvidemos de los últimos. Desde abajo, desde adentro, desde Claro. las bases, ¿no? Y apela también, y creo que este es otro logro, el mismo hecho de que retorna al modelo de San Francisco de Asís, donde dice, sí, San Francisco escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Y dice, deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Y la pregunta de María Clara creo que iba mucho a esta cuestión de cómo traducimos toda esta conceptualización y todas estas prioridades ideológicas, religiosas, espirituales en estilo de vida, en concreción, en cómo se aterriza eso en la realidad de lo cotidiano, de cómo vivimos, de cómo usamos el dinero, de cómo nos relacionamos con personas como nosotros y diferentes a nosotros, cómo manejamos nuestra marca de carbono en medio de la crisis ecológica. Y la pregunta también va muy dirigida a esas prácticas para mí, para nosotros aquí, cuando Nina me presentó, mencionó la comunidad de la cual soy parte, la comunidad de Casa Adobe. Es una comunidad cristiana intencional muy sencilla, con muchos errores, con muchas metidas de pata constantemente, porque todos somos humanos, pero es un intento de una vivencia integral, de ser esa semilla, de no solo hablar de estas cosas en foros como este y dilucidar sobre encíclicas, sino de concretamente encarnar esto desde nuestras prioridades, desde la bolsa común, desde la oración matutina, desde la huerta comunitaria, desde la presencia en el vecindario, desde fomentar relaciones ecuménicas concretas entre aquí hay luteranos, anglicanos, católicos, pentecostales, y participamos de nuestras comunidades de fe. Entonces, creo que también ese es el desafío que lanza el Papa aquí, es no solo hablemos de estas cosas, no solo tengamos las lindas palabras, porque a eso se refiere también, sino que encarnémoslo, ¿no? Al estilo de Jesucristo mismo, al estilo del buen samaritano, al estilo de San Francisco de Asís. Y creo que para lo principal, la fuerza que subyace a esta propuesta es la misma vida
del Papa Francisco, que también vive desde abajo, desde adentro, como semilla, el cambio que quiere ver, que anhela ver a partir de su compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, quiero traer yo una muy humilde crítica al texto y escuchar qué piensan sobre esto. Yo encuentro en este texto una referencia muy bienvenida al poder compartido, lo podríamos llamar el liderazgo participativo, los que trabajan en temas de liderazgo quizás lo quieren llamar liderazgo para la transformación, como se hace en SETI. Y es un liderazgo que yo reconozco y en la vida que caracteriza mucho más en la práctica el liderazgo femenino, especialmente el liderazgo de los movimientos sociales, en particular de las mujeres que luchan para alimentar a sus hijos. Ese tipo de liderazgo que está tan entrelazado con la sobrevivencia. Y sin embargo, y quizás me equivoco, no lo leí apropiadamente, pero no hay mención explícita de ninguna mujer, ni individual ni colectivamente, en este texto tan destacable. Me gustaría escuchar sus recomendaciones sobre cómo interpretar esta omisión. Nina, yo me atrevo a corregirte, porque es cierto que usa la palabra hombre genéricamente, con frecuencia, y eso ya para algunas de nosotras no es suficiente, no basta ese uso, ya no comunica lo que sospecho quiere él comunicar. Ese es un tema. Pero más allá de eso, si vas a la sección 23, 24, sí habla del problema, de la problemática de que se habla sobre el derecho de la mujer, pero dice, se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato, violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Y continúa de alguna manera afirmando entonces el hecho de que hay tarea pendiente, de que hay trabajo por la hacer. Mujer como modelo de autoridad, porque no la palabra mujer no aparezca, sino desde este modelo de liderazgo participativo. Ok. Entonces, en términos del liderazgo de la mujer, aquí lo ejemplifica más su vulnerabilidad y la necesidad de que se le defiendan los derechos. Sí. Bien, entonces, punto bien. Sí, no te rebato en este sentido. Sí. Yo no podría agregar algo más a lo de la Ruth. Si estaría de acuerdo con que, claro, no aparece explícitamente aquello que mencionas tú, Nina. Y también, yo algo lo dije al pasar, se habla bastante de la mujer en el contexto también de la necesidad de hacer memoria, ¿no?, de los abusos, de la violencia que sufren, digamos. Eso también es explícito ahí, ¿no?, en los números finales, concretamente en el número 227, cuando se está hablando de la necesidad de recuperar la memoria histórica, digamos. Es cierto, sí. Eso añadiría. Habrá que reclamar. Yo puedo agregar algo, Nina. Adelante, María Clara. Se ha hecho constantemente críticas al Papa Francisco por el silencio al respecto de la mujer, ¿no? Y también por no usar el lenguaje inclusivo, no dice el hombre, no dice el ser humano, todo eso. Pero sobre todo el silencio en la Laudato Si también, y ahora en la Fratelli Tutti, ¿no? Evidente que cuando está hablando de esas cuestiones que está hablando, está pensando en las mujeres, incluso las menciona como víctimas de ese sistema, ¿no? Pero yo creo que él es un hombre de su generación, con una formación, sí, no, verdad. Ahora, yo llamaría la atención para lo que está haciendo como estrategia de nombramientos importantes para mujeres, cosa que nunca se ha visto adentro del Vaticano, en funciones en cargos de decisión. Yo destacaría como más impresionante el de la hermana Nathalie Becard, una religiosa francesa, que es su secretaria del sínodo sobre la sinodalidad, y
cada cuánto vemos un nombramiento de una mujer en un puesto importante. Yo creo que esa es su estrategia, ¿no? Y no tanto la del lenguaje. Realmente es una crítica que constantemente se hace, que sí, hay un silencio sobre las mujeres. Está hablando más con los hechos al Sí, respecto. con los gestos, Como, sí, con Pero él gestos, mismo- creando hechos, sí. Sí. Pero él mismo dice que el lenguaje que usamos es importante, ¿verdad? Porque cuando Sí. cuestiona el Sí. uso de socio en vez de hermano, no es solo el contenido, lo que es socio es el propio término que nos invita a pensar. Pero bien, les agradezco. Vamos a pasar a conversar un poco con la audiencia. Nos ha hecho llegar el doctor Peter Casarella una pregunta excelente que voy a proceder a leerla y de allí también vamos a poder referirnos a las preguntas en el chat. El doctor Casarella nos dice, el Papa Francisco ha dicho, la fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad, sección 103. ¿Cómo amplía la fraternidad concretamente la cultura de la pura autonomía y la cultura de ser meros socios que dominan la mentalidad de los ciudadanos en los Estados Unidos? A ver, ¿quién se anima? Ruth. No. A Ruth le El correspondería. mismo Peter que vive Estoy muy ahí. lejos de Estados Unidos, digamos. Sí. Así que en esta paso yo. Se lo dejo a Ruth o al mismo Pet. Sí, yo creo que es un buen pie para el mismo Peter, porque sí, es un contexto muy peculiar bueno, el que hoy se vive en ese país, ¿no? Pero creo que sumado eso, o sea, ya hablamos un poquito de esta cuestión del socio versus el hermano, la hermana. Fue una de las primeras preguntas que surgieron. Entonces, más bien quizás la llevaría a esta cuestión de un punto que destaca Francisco con frecuencia en más de una cápite, es cómo el desarrollo tecnológico y la absorción en el mundo de la tecnología que contribuye no a la comunicación, al encuentro, al diálogo, a la escucha, sino a construir, no recuerdo exactamente el término que usa, pero son estas pequeñas islas incomunicadas y cerradas dentro de sí mismo, autorreferenciales, que simplemente refuerzan la postura previamente asumida. Entonces, y simplemente se vincula con otra burbuja de estas si hay intereses creados, si hay intereses particulares, en lugar de nuevo, bajar estos muros y dar la oportunidad de la búsqueda conjunta del bien común. Y creo que eso refleja, es realmente una fotografía instantánea de la realidad social de ese país del norte hoy en día, ¿no? Burbujas autorreferenciales, cámaras de eco donde solo se escucha lo que ya previamente asumía yo y no hay posibilidad de escucha para romper algunos de esos muros de separación que terminan alienándonos los unos y las unas de los otros. Eso comentaría nomás. Muy bien. Muy bien. Freddy, ¿comenta algo? ¿No? Yo lo que me atrevería a decir, con respeto a todos los latinoamericanos, que algo de esto también ocurre en América Latina, digamos. Es decir, yo creo que el predominio, ¿no?, de una mentalidad individualista, como se ha dicho, ¿no? Aunque el mismo Papa distingue y matiza, ¿no?, pues los derechos humanos fundamentales, evidentemente, rescatar al individuo. Pero él también advierte, como ya lo dijo en otras preguntas, ¿no?, la misma Ruth, el individualismo asocial, podríamos decir, usando la expresión de un filósofo por ahí que recuerdo, ¿no? Eso es lo que le preocupa a Francisco, ¿no? Es decir, no ese individualismo que cultiva al mismo tiempo el derecho de la persona, digamos.
porque eso implica fraternidad, implica asociación, implica una defensa común de valores fundamentales que nos afectan a todos, ¿no? Pero yo creo que también predomina bastante este paradigma de un individualismo extremo, ¿no? Donde solo la cultura del beneficio común, del interés, lo que nos lleva a ser meros socios, digamos, como ya lo hemos comentado. Eso también ocurre en nuestros países, ¿no? También ocurre en nuestro país, digamos, ¿no? Acá en Chile, ¿no? Es bastante fuerte, digamos. El predominio de un paradigma que finalmente es la lógica del mercado, que nos ha entrado por todos lados durante décadas, digamos, ¿no? Y que va a demorar también décadas en retirarse, ¿no? Con razón lo dice el mismo Francisco, y bueno, y mucha gente lo está diciendo, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Y esta crisis mundial nos está haciendo pensar en los otros de otra manera, ¿no? Nos está haciendo pensar en lo público, en las instituciones, ¿no? Nos está haciendo valorar el cuidado de una médica, de un médico, ¿no? De una enfermera, de un enfermero, que nos salva la vida. Como que estuviéramos redescubriendo esa dimensión, precisamente por la cultura en la que nos encontramos, digamos. ¿Ah? Y lo dice acá hacia el final también, ¿no? En una parte a propósito de la memoria que he rescatado tanto. Ojalá que al final de esta pandemia, dice él, no encontremos solo a los otros, sino a un nosotros. Yo creo que esa es la gran utopía de este momento, ¿no? Y que el Papa la propone, sin usar esa expresión quizá, ¿no? Reconstruir en nosotros. Y eso también es un desafío no solo en Estados Unidos, en Europa, sino que también en nuestros propios países, en América Latina, de todas maneras. Eso es lo que yo añadiría, ¿no? Gracias, Freddy. Incluso porque en América Latina nos encanta copiar a los Estados Unidos en muchas cosas, ¿no? Estamos muy Además, influenciados por él. Entonces, bueno, no podemos eximirnos. Somos colonizados por nuestra vez. Bueno, entonces ahora empezamos con las preguntas que están en el chat de la audiencia. Y yo haría una primera hecha por Bruno Albuquerque, brasilero, maestro en psicoanálisis y religión, y que está haciendo también estudiando teología. Bruno pregunta, ¿cómo pensar las implicaciones de la fraternidad universal propuesta por Francisco en Fratelli Tutti en el ámbito virtual de las redes sociales? Una pregunta interesante. Tantas veces marcadas por la agresividad, la intransigencia, las falsas noticias, las fake news, los discursos de odio, todo eso, ¿no? Muy interesante la pregunta. Entonces, si quieren. Bueno, sí. ¿sí? Ruth. Adelante, Freddy. Mira, a ver, lo que yo podría decir, ¿no? Que también nuestro Francisco se hace cargo de esa problemática, ¿no? Yo no la mencioné directamente, pero es uno de los grandes signos de la crisis de nosotros, a mi modo de ver. Es decir, él analiza en varios párrafos expresamente, ¿no? Este tema, ¿no? De que lo digital, ¿no? En realidad no construye en nosotros. Es bastante crítico, a propósito de lo mismo que menciona la persona que está preguntando, ¿no? Sin duda, ¿no? Cómo las redes se han prestado, ¿no? Para estas cadenas de difundir, ¿no? Claro. Y él dice que estamos más solos que nunca. Estamos más solos que nunca en medio de la situación que estamos viviendo. La pandemia no solo ha dejado al descubierto nuestras falsas seguridades, sino que de alguna manera acentúa nuestra soledad, pero al mismo tiempo despierta la necesidad de los otros para sobrevivir reconstruyendo los vínculos. Las relaciones digitales, comillas, lo dice Francisco, tienen apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo. La conexión digital no alcanza para unir a la humanidad. Hay varios párrafos dedicados a esto, el 43, el 78, el 35. Sí, no es un tema que le pasó desapercibido, digamos. Es discutible, evidentemente, yo sé que incluso aquí puede haber defensores, ¿no? Y nosotros mismos en este minuto nos estamos comunicando gracias a una herramienta digital. Eso es innegable, ¿no? Hay un encuentro aquí, es innegable. Pero no podemos tampoco, ¿cierto?, negar que lo digital no alcanza para construir los vínculos. Todos los que estamos aquí necesitamos vernos, tocarnos, darnos un abrazo, conversar directamente. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí
por distintos motivos, muchos profesores, académicos, en fin, psicólogos, psicólogas, ¿no? La misma persona que preguntó. Yo creo que entendemos perfectamente que no es lo mismo hablarle cara a cara a una persona que hablarlo digitalmente, digamos. Es decir, yo matizaría, ¿no? Reconocería el valor de lo digital, pero estaría de acuerdo con Francisco en su diagnóstico. Es decir, lo digital no alcanza para construir auténticamente un nosotros, diría, ¿no? Se queda a medio camino. Además, lo digital está asociado, y eso ya es una reflexión que he venido haciendo también a propósito de otros autores, ¿no? Y a propósito de la jornada teológica argentina, donde meditamos con Joao Duque sobre temas parecidos, ¿no? Está asociado también al cortoplacismo. Lo digital, lo reconozcamos o no, nos mantiene en un eterno presente. Y eso es muy profundamente complejo. Nosotros hemos ido perdiendo la visión de la historia, me parece a mí, esto ya es una reflexión muy personal, y creo que hay muchos autores que están pensando algo parecido. Si hemos perdido el sentido de la historia, es decir, la relación adecuada, ¿no? Entre pasado, presente y futuro, también, no es por lo único, ¿no? También es porque el mundo digital nos mantiene en lo inmediato, y en un inmediatismo que es muy real. Bueno, yo diría eso por ahora, ¿no? A Y su eso vez también yo los psicólogos lo complemento. saben mejor que yo. Los psicólogos o psiquiatras lo saben mejor que yo, lo que implica vivir en un eterno presente, digamos, ¿eh? A la vez complementaría, porque creo que por un lado sí, y Francisco también habla de que dice, esta cita me quedó a mí, Sí, presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y sabor de la realidad. por Pero ejemplo, a la mira, vez, la sí, pregunta de nuestro hermano fue específicamente respecto al uso de esta tecnología como arma, ¿no? ah, Donde se están fomentando polarizaciones, donde se deslegitima a las personas, donde realmente se utiliza, se utiliza como, se arma un campo de batalla en el mundo de la virtualidad y de las redes sociales. Y creo que un llamado necesario para personas aún como nosotros, que quizá aquí estamos sentados utilizando el Zoom, pero a la vez también posiblemente mientras estábamos aquí ya me entró un pedido de ser amigo de Facebook de alguien que está aquí en este círculo, ¿no? Ser amigo de Facebook. Pero creo que realmente como es el mundo en el cual viven nuestros hijos y nietos, son nativos de estos medios. Quizá nosotros no, nos tocó aprender de grandes, pero para ellos, ese es el mundo en el cual viven. Y la pregunta entonces sí es necesario, ¿cómo se traduce este llamado al bien común, a la fraternidad, al respeto a los derechos y todo lo que habla Fratelli Tutti? ¿Cómo se traduce eso a la realidad de ese mundo virtual? De modo de que sí se establezcan reglas de juego, se sepa sacar a quien está ofendiendo, qué códigos de comportamiento se van a fomentar o se van a tolerar en esos espacios. Y es un trabajo aún teológico, me atrevo a decir. Entonces quiero afirmar esa pregunta de quien la postuló como algo para seguir explorando cómo hacemos presencia de una manera fraternal, solidaria, de búsqueda de bien común en ese medio en el cual muchos están viviendo muchas más horas que fuera de ellos. Muchas gracias. Ya nos estamos acercando hacia el término de este diálogo tan fascinante, pero se me ha quedado una pregunta que quisiera plantearla como una oportunidad para un espacio de autocrítica, si así lo consideran conveniente. El Papa Francisco en la encíclica de manera excelente destaca que es irreemplazable la búsqueda del bien común para la sobrevivencia humana. Y sin embargo, cuando yo miro, lo digo esto como digo, como autocrítica, como una persona del mundo latinoamericano protestante. A mí no me parece que los evangélicos, los protestantes de las distintas denominaciones estemos contribuyendo mucho
hay mucha teoría, hay cosas escritas, hay charlas, pero la práctica de los protestantes en América Latina no es una práctica, no son posturas políticas, no están afirmando el bien común, más bien la mayoría se deja llevar por este individualismo, esta visión de mercado y la teología de la prosperidad. Yo quisiera preguntarle a Ruth, a la luz de Fratelli Tutti, ¿qué autocrítica esto le merece? No personal, sino como nosotros, como protestantes, y si Freddy quisiera hacer lo propio, un ejercicio con respecto al pueblo católico en las Américas, bienvenido sea. Sí, Nina, realmente para mí es un tema muy pesado en el sentido de que sabrán, hermanos católicos, que por mucho tiempo en la Iglesia Católico Romana fue la madre de la religión en América Latina. Y los protestantes evangélicos, personas de minorías religiosas, aún cristianas, no tenían demasiado espacio público, ¿no? Uno no podía casarse si no era católico, uno no podía ser enterrado si no era católico, y bueno, toda la historia la conocemos. Temo que en décadas recientes, con el crecimiento de expresiones no católicas de cristianismo en nuestro ambiente y con diferentes matices, que con el crecimiento de estas expresiones cristianas, protestantes, pentecostales, neopentecostales, todas las variedades, que uno de los grandes problemas es que la postura ha sido, ahora nos toca a nosotros. Ustedes tuvieron su turno. Ahora nos toca a nosotros porque nosotros somos muchos, porque crecimos, entonces podemos tener partidos políticos y necesitamos tener todas las prerrogativas que en su momento gozó la Iglesia Católica Romana. Entonces ahora vamos a firmar nuestro triunfo. Hago mea culpa, yo no me sumo a esa postura, pero sí lo hacen personas que se identifican en las líneas teológicas, eclesiales como la mía. Entonces sí, es urgentísimo una bajada de esta soberbia, de esta arrogancia, de este triunfalismo que no es producto del evangelio, es producto del orgullo humano, realmente, ¿no? Entonces creo que sí, para mis hermanos protestantes, evangélicos, pentecostales en estos círculos, hermanos, hagamos esta mea culpa, reconozcamos que por ese camino no estamos permitiendo que el reino de Dios se haga presente en nuestro medio latinoamericano, más bien estamos confabulando con lo contrario al reinado de Dios, y prestémonos a sumarnos a estos diálogos, pero no solo a la conversación en las cajitas de Zoom, sino en el encuentro, en el barrio, en la parroquia, en el trabajo, en la familia. Aprestémonos al encuentro para poder colaborar hacia ese bien común. Realmente es un llamado urgente. Bueno, yo diría, Nina, ya que me dijiste también si quisiera agregar algo, quizás aquí María Clara o Peter me pueden ayudar más todavía, ¿no? Porque vivimos en zonas tan distintas, ¿no? Y con realidades distintas, ¿no? Como Brasil, con todo lo que está pasando, y nuestros países. Yo diría muy en general, a mí también en tono me preocupa, lo voy a decir así, la poca presencia pública de los cristianos en general, digamos, y particularmente también del mundo católico. Es decir, por distintos motivos, ¿cierto? Que ya no es el momento ahora de analizar probablemente, hemos perdido, me da la impresión, ¿no? Entusiasmo por lo público, entusiasmo por cultivar una sana política. No hemos dejado, y es cierto que la política, bueno, tampoco es el caso ahora decirlo, ¿no? Nos da motivos para el no entusiasmo. Pero a mí me sorprende que Francisco, conociendo la realidad latinoamericana, ¿cierto? Conociendo bastante la realidad mundial, insista tanto en eso. Es decir, porque en definitiva, no solo le da la razón a múltiples teóricos y sociólogos de la más alta ciencia política,
sino que vuelve a decir de que aquello que siempre ha enseñado la doctrina social de la Iglesia, pero que hoy día yo creo que no está en el querer y en el deseo, en el entusiasmo de muchos católicos, de que la política es el arte, ¿no? No solo de gobernar, ¿no? No solo de buscar la justicia, sino que también de la caridad en el más alto sentido de la palabra, digamos. Es decir, eso está dicho con todas sus letras por Francisco, ¿no? Y por algo lo dice, ¿no? Es decir, yo creo que los cristianos nos hemos marginado en general, ¿no? Hemos perdido entusiasmo, pasión por comprometernos con la política en todos los niveles que corresponde. Esto ya siempre lo hemos dicho, ¿no? Durante 50 años hemos dicho de que la política no significa ser solo militante, estar en partido. Ciertamente que no, digamos. Es decir, ya Puebla, ¿cierto? Se debatía ahí entre la alta política, se acordarán los católicos presentes acá, y la política partidista, pero finalmente la política, ¿cierto? En su más alta expresión es la preocupación por el bien común, como lo ha dicho Ruth, es una expresión del amor social, y es una manera única y privilegiada de ese amor social. Sin embargo, da la impresión de que nos cuesta estar allí. Como que, entre comillas, dejamos a otros y otras. Y al dejar a otros y a otras, dejamos que predomine un pluralismo, que también es un valor, pero que no siempre lo es si no somos críticos y autocríticos, digamos, de posturas que se han entusiasmado con posiciones como las que hemos discutido acá, digamos que el mismo Papa las cuestiona, ¿no? O sea, un neoliberalismo extremo, individualismo, ¿no? Como lo dice el mismo Papa, hemos dejado quizás que ocurra esto de que los derechos humanos no parecen iguales para todos, por ejemplo. Yo creo que hay responsabilidad nuestra ahí. Hay responsabilidad, donde no hay cristianos, en todos los gobiernos, en todos los estados, en todos los aparatos estatales de América Latina, digamos. Entonces es una responsabilidad nuestra también, ¿ah? Por supuesto. Y no estoy hablando de la institución eclesial, estoy hablando de la iglesia pueblo de Dios, digamos, de la iglesia que somos todos los que estamos aquí y que tenemos una responsabilidad directa cuando transferimos poder eligiendo autoridades, cuando transferimos poder permitiendo modelos que persisten de una manera específica. Es decir, eso depende también de nosotros, como que le hemos perdido, vamos a votar a veces, y ojalá que votemos siempre, ¿no? Hay países que están con procesos constitucionales, como el nuestro. Bueno, es una tremenda responsabilidad. Entusiasmémonos. Yo creo que Francisco nos anima con esta carta a rescatar la sana política, a trabajar por ella, a buscarla y a trabajar por ella, personal, social y colectivamente. Muchas gracias, Freddy. Y lamentablemente llegamos al final de nuestro tiempo. Quizás nos gustaría estar aquí. Hay muchas preguntas en el chat que no pudimos escuchar. Preguntas muy valiosas de Mari Carmen Bracamontes y de muchos otros. Pero ya habrá oportunidad de seguir esa conversación. Yo terminaría, antes de pasar la palabra final a Nina, agradeciéndoles muchísimo a los dos, a Ruth y a Freddy. Ruth, ha sido un honor conocerte, realmente una alegría muy grande. Y terminar con una frase, una cita de la Fratelli Tutti, que nos llenó de orgullo a los brasileños, porque es una cita de un compositor popular brasileño, Vinícius de Moraes. De Vinícius de Moraes, sí. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Con eso termino y paso Gran cita. la palabra final a Nina. Gran cita. Muito obrigada. Gracias a todos y a todas. Ha sido un gran honor acompañarles el día de hoy. He aprendido muchísimo de ustedes, Freddy y Ruth, y de todos los comentarios que han estado compartiendo. Esperamos que muy pronto podamos estar reuniéndonos por la vida, como dicen. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Un gusto conocerte, Nina, Ruth, María Clara. Ya nos encontraremos. Igualmente, Freddy, qué gusto. Gracias. Ya nos veremos de nuevo, si Dios quiere.